Bueno, continuamos con el programa. Vamos con el panel, que lo tenemos como panel número 14. Es un panel internacional, como les dije antes, y el nombre del panel es Actual Contexto y Desafíos Futuros de los Parlamentos. Para este panel, el coordinador, además de ser un amigo, es Gabriel Duarte Rodríguez. Gabriel Duarte Rodríguez de profesión es abogado. Tiene estudios en ciencia política, derecho parlamentario y gestión pública. Presta servicios en el Congreso del Perú desde el año 1999. Y es además, desde el 2009, el director del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria, al que accedió por concurso, por cierto. Además, suele ser panelista y expositor de los encuentros, todos. Él registró presencia perfecta. Está del primer encuentro que hicimos del 2017 con Asalra, estuvo en aquella oportunidad virtualmente y ya después estuvo en La Rioja y estuvo en Ushuaia. Y además es asiduo panelista también participa con Asalra en los paneles en el CLAT. Así que un lujo y un gusto enorme, como siempre, presentarte, Gabriel, y decir que además lo más importante de todo eso es que Gabriel me ha hecho comer las causas más ricas de mi vida allá en Lima. Gabriel, el panel es tuyo. ¿Cómo te va? Muchas gracias por esa introducción. La verdad que ya me olvidé de todo lo que iba a decir. No, muchas gracias. Un saludo muy especial. Buenas tardes a todos desde la ciudad de Lima, Perú. Continuando con el primer encuentro internacional de Administración y Gestión Integral Parlamentaria, en esta oportunidad me honra presentar un panel internacional al que hemos denominado Actual Contexto y Desafíos Futuros de los Parlamentos. Un panel internacional que durante una hora significará un viaje internacional. Un viaje en el que recorreremos México, Brasil, Uruguay y terminaremos en la sede de Parlaméricas. Y nos permitirá conocer la experiencia y el análisis de los distinguidos colegas que hoy me acompañan. En primer lugar, permítanme presentar a Karina Millán Bueno, desde México. La doctora Karina Millán es licenciada en Derecho con estudios parlamentarios y doctora en gobiernos locales y desarrollo regional. Ha sido regidora del Ayuntamiento de Culiacán y diputada local del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Actualmente es presidenta de la Academia de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Occidente. Gracias, Karina. Te cedo la palabra. Muy buenos días, Gabriel. Les saludo con mucho gusto en esta tarde aquí en Sinaloa. Me da mucho gusto que me den la oportunidad de participar con ustedes en esta ponencia para hablar en este encuentro internacional de Administración y Gestión Integral Parlamentaria. Saludo con mucho gusto a Mario Nitia, el presidente de Asalra, así como a ti, Gabriel Duarte, a Patricia Roset, Gustavo Sánchez, Natalie Casanova, que formamos parte de este panel titulado Actual Contexto y Desafío de los Parlamentos. Y pues, sin más, hoy saludo también a los alumnos docentes de la Universidad Autónoma de Occidente que se han dado cita también a participar y vernos en este encuentro internacional. Y no sin antes también enviar un saludo a la Universidad de los Lagos, donde tuve la oportunidad de hacer mi estancia académica internacional y tuvimos también la oportunidad de estar ahí en Buenos Aires. Sin más, empezamos esta ponencia hablando a qué incluye legislar, precisamente en este actual contexto y desafío. El mundo sin duda necesita los parlamentos. Los parlamentos, su objetivo principal debe ser cumplir con la Agenda 2030 y esa agenda precisamente es el desarrollo sostenible. Asignar recursos en el presupuesto es una de las principales funciones a nivel nacional. Crear un marco jurídico, así como exigir al gobierno la rendición de cuentas suficientes y sobre todo cumplir ese propósito del pueblo que es su representación. Por lo tanto, debe ser para los parlamentos ser democráticos y sólidos, sensibles a los cambios que se producen a la sociedad. Esto de acuerdo con Martín Chu Wong, secretario de la Unión Interparlamentaria.
Brevemente les describo qué hacen los parlamentos. En México tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, es el Congreso de la Unión. El Congreso, la Cámara de Diputados está compuesta por 500 diputados y la Cámara de Senadores está compuesta por 128 escaños, donde tenemos la representación de nuestros estados. De acuerdo a la competencia de del derecho de iniciar leyes o decretos, compete a nivel nacional al presidente de la República, así como a los diputados y a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y a los ciudadanos, pero a los ciudadanos les permite, siempre y cuando vaya acompañada esa propuesta con un porcentaje del padrón electoral del 0.3% de la lista nominal, lo que representa un número importante. En las legislaturas locales no es esa exigencia, pero sí importa un tanto que sea la participación ciudadana o un ciudadano libre. De acuerdo a SAC 2005, identifica 3 funciones primordiales para el fortalecimiento de las legislaturas democráticas, que es la representación, la legislación y la vigilancia. En la representación, las legislaturas escuchan, comunican, representan las necesidades y deseos de los ciudadanos en la formulación e interceden con el gobierno en nombre de los ciudadanos. Esa es la esencia de la representación y la legitimación. En la legislación, las legislaturas identifican problemas, estudian problemas, reciben aportes de expertos y del público, formulan, aprueban políticas e implementan esas políticas mediante leyes diseñadas para abordar o remediar el problema o problemas. Eso es parte de la integración de la participación ciudadana que se le debe aperturar a las personas, siendo la voz del pueblo. En vigilancia, las legislaturas supervisan la implementación de leyes, políticas y programas al monitorear, revisar e investigar las actividades del gobierno para asegurar que sus acciones sean pues transparentes, responsables, consistentes y respeten las leyes y las regulaciones. Es donde viene la llamada fiscalización de acuerdo a SAC. Por otro lado, tenemos la sesión legislativa y las comisiones. En el tema de la sesión legislativa es donde pues, se desarrollan propiamente la sesión como tal, donde hay un orden del día, se meten en ella los temas de interés de los diferentes grupos parlamentarios, pero toma relevancia, gran relevancia, de acuerdo a Requejo 2000, el trabajo en las comisiones que se convierte en fundamental para el estudio y aprobación de distintos, no solo presupuestos, sino temas que en el Congreso se desarrollan. De acuerdo al desempeño parlamentario, a veces ha sido un poco lenta la evolución, pero de acuerdo a la reforma de 1988, aperturó la participación ciudadana de más voces y de más partidos políticos. A escala nacional, de acuerdo a las investigaciones de CASAR 2000, investigadora del Colegio de México sobre el desempeño de la Cámara de Diputados de coaliciones partidarias y de los diputados, la clasifica en 3 temas. Esos temas son eficiencia legislativa, coaliciones y cohesión partidaria, la cual explico en la siguiente gráfica. De acuerdo al tema de análisis del desempeño parlamentario, la eficiencia legislativa tiene el tipo de origen de las iniciativas, la relación de las iniciativas presentadas y la relación del número de iniciativas aprobadas. En coaliciones, esto se da cuando en la votación hay consecuencias sobre la agenda del Ejecutivo, el tipo y frecuencia de las coaliciones, el grado de participación o de exclusión entre las fracciones parlamentarias para votar en sentido positivo o negativo cierta iniciativa. Y en la cohesión parlamentaria, de acuerdo a CASAR, el número de votaciones en el Pleno en el que los integrantes parlamentarios no votan en el mismo sentido, es decir, votan ya sea afirmativo o negativo. El porcentaje promedio de los diputados que no votaron en el mismo sentido
de la mayoría de su fracción. Es decir, si un diputado de un partido político, su acuerdo fue decir que sí en el voto, pero hay 2 o 3 que salen en el no, pues es a lo que se refiere en este ejemplo. Y por otro lado, el rango de diputados disidentes en votaciones donde se presentan con las diferentes líneas o fracción. Este es un tema de análisis para un tipo de evaluación, pero les presento otra de Puente que a mí me sirvió mucho también en mi experiencia como diputada local. Para Puente hay otro tipo de evaluaciones, no solamente el hecho de aprobar o no aprobar una iniciativa, que es la eficiencia legislativa. Tenemos aquí algunas áreas como son legitimación, legislación, profesionalización, supervisión y opinión. En la legitimación llama latente al número de reuniones periódicas suspendidas o interrumpidas, es decir, da indicador para la evaluación de la agenda legislativa, incluso hasta del mismo legislador participante. Manifiesta por el sello las decisiones tomadas dentro o fuera del Congreso, así como la válvula de escape, que es la participación o solucionan los conflictos. Y por último, el coincide un poco con Casar en cuanto a la sanción y producción, es decir, dictámenes presentados y propuestas de leyes y acuerdos aprobados. Por otro lado, la profesionalización, que ha sido un tema muy importante en este Congreso, de compartirles también la experiencia de que fui analista dentro del Congreso del Estado como una trabajadora más, una colaboradora más, pero también fui diputada y sé lo que significa el tema de capacitación y tener personal apto, capacitado, preparado para que en las comisiones haya productividad legislativa y se vea reflejado en las sesiones y en los resultados finales del Congreso. En la profesionalización, Puente destaca el reclutamiento político partidario, la socialización interparlamentaria, la profesionalización técnica y legislativa, que es fundamental en los parlamentos a través de sus secretarios técnicos, asesores y demás, que muchas veces no alcanza por el tema de los compromisos que muchas diputadas o diputados tienen con sus equipos. La estructura que un diputado pueda manejar en el Congreso es limitada debido a que solamente se aboca a 2 o 3 personas y muchas veces en lugar de invertir en asesores o en investigación, se invierte en los asistentes, en los apoyos técnicos, que también, debo decirlo, son necesarios. En la supervisión, es importante que dentro de la agenda y del control legislativo de cada diputada y diputado haya un control político, investigación política, comparecencias, es decir, que tengan el contacto con el Ejecutivo en los temas importantes de fiscalización, turismo, agricultura y otros temas que son de relevancia para los parlamentos y para los estados o bien los países de acuerdo a sus problemáticas. Reuniones de trabajo con agencias gubernamentales y petición de información, es decir, estar preparados, estar cercanos a las gentes y con participación ciudadana. Y en opinión, ser generadores de opinión, atender a la prensa, generar opinión pública, escuchar la voz de los demás, participar en el debate político, participar y organizar foros de consulta, difusión de actividades, que es muy importante. Además, es una responsabilidad y obligación, por lo menos en México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos responder a lo que representas, es decir, qué hiciste durante tu función legislativa. Giras de trabajo regionales, es decir, las asistencias a reuniones, articulación de intereses, reuniones con grupos de presión, investigación académica y estudios comparados, entre otros. Dentro de este marco, yo quiero compartirles que en mi experiencia como diputada me sirvió para generar mis propios indicadores. Y es decir, a ver, yo como diputada, ¿qué hice? ¿Qué falta? Ya fui trabajadora, ahora tengo la oportunidad, aun cuando entré por una suplencia y estuve 1 año, 8 meses, creo que traté de ser productiva. Venía de estudiar un doctorado en gobiernos locales y desarrollo regional en la Universidad Autónoma de Occidente, de hacer mi estancia internacional en Santiago de Chile, en Buenos Aires, y de compartir en la Universidad de Guadalajara también con otros compañeros académicos. Y dije, bueno, traigo muchas ideas, muchas inquietudes que debo de plasmar.
y es donde tenemos que tener la técnica legislativa, no solamente las ideas para poder proponer. Y es donde les comparto que tuve la oportunidad de presentar 27 iniciativas, 20 individuales, 7 con mi grupo parlamentario, de las cuales se aprobaron 13, lo que habla, en este caso, de acuerdo a CASAR, de una eficiencia legislativa o productividad legislativa, si tomamos de referencia el número de iniciativas presentadas y el número de iniciativas aprobadas. Pero si te vas con el tema de puente en los retos que debe tener los congresos, pues es precisamente no solamente estar en una sesión o en una comisión, sino también estar presentando posicionamientos, hablando de los problemas de la gente, presentar puntos de acuerdo, donde también tuve la oportunidad de presentar 64. Trabajar en comisiones, el hecho de trabajar en comisiones, tuve la oportunidad de trabajar de presidente de la Comisión de Fiscalización, que es un área muy importante en la ciencia y tecnología, transparencia, anticorrupción, participación ciudadana y en la Comisión de Puntos Constitucionales. En un parlamento es importante y creo que está dentro de los paradigmas y los contextos y desafíos de los parlamentos es que se deben acercar a las colonias o a los pueblos o comunidades que representan para generar esas reuniones, atender las solicitudes y hacer la gestión correspondiente ante las autoridades, aun cuando no es la función principal del legislador. La gestión, eso te da legitimidad con la gente y la gente se siente escuchada, atendida, porque tiene problemas de salud, tiene problemas en casa, problemas de apoyos deportivos, educativos y demás. Creo que eso es importante destacar porque la academia finalmente fortalece cuando tienes la oportunidad de ser o funcionario dentro del poder legislativo y o bien diputado local o concejal, no sé cómo le llaman en los demás países, en la función parlamentaria. Por otro lado, en la lámina que ustedes están viendo, hay otro dilema a la hora de medir la eficiencia legislativa. Este es un esquema, se los dejo para compartir, en el que habla precisamente de unas propuestas relevantes que son importantes o no importantes de acuerdo a diferentes autores. Les comparto también algunos estudios que se hacen en América Latina, algunos proyectos que se han visto en diferentes países, porque las democracias modernas por eso mismo se caracterizan por la toma de decisiones compartidas del poder legislativo y del poder ejecutivo, y hablan de la importancia de identificar exactamente cuál debe ser la contribución de la legislatura al proceso general de la construcción de políticas públicas. Y concluyo mi participación diciéndoles que precisamente el poder legislativo es un órgano fundamental en la democracia constitucional y que está integrado por representantes de los habitantes de este estado. Esta naturaleza representativa podría bien ser expresada como la voz del pueblo en los asuntos públicos, pues es aquí donde se delibera en un ambiente de pluralidad constituido por múltiples manifestaciones humanas, sociales, culturales y políticas susceptibles de dar forma a un reflejo de la sociedad. Por esta razón, el Congreso de la Unión y de los estados o de los diferentes países debe ser un ejemplo de una institución que tenga las puertas abiertas a la ciudadanía y que juntos podamos construir una agenda pública. Les agradezco mucho su atención y gracias por poner atención a esta participación. Muchísimas gracias. Las gracias a ti, Karina, por la presentación tan didáctica que nos has regalado dentro del tiempo establecido. Yo sé, y lo digo para todos, que el tiempo es riguroso, pero agradezco la capacidad de síntesis con respecto a los temas que nos interesa abordar en este espacio. A continuación, me honra presentar a Patricia Rosset. Patricia Rosset, de Brasil, es abogada y doctora en Derecho Constitucional, directora cultural de la Asociación Brasileña de Constitucionalistas Demócratas. Posee una vasta experiencia como exfuncionaria de la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo. Actualmente es presidenta de la Asociación de Asesores Técnicos Legislativos, procuradores de la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo.
y en el servicio de traducción agradezco la participación de Luciara Santos. Adelante, Patricia. Obrigado, Patricia. Eu paso a palabra. El audio, Patricia, tu audio. Perfeito. Agora sim. Desculpe. Obrigada a todos. Graças a é uma todos. honra poder passar, estar honor presente nesse evento. Estar presente neste evento. Fui indicada pelo nosso presidente Sérgio Ritti, Fui indicada do Instituto por Ibero-Americano de Direito Sérgio Parlamentar, recém-fundado na Argentina, em recém-fundado na Argentina, em 2019, Tucumã, na pessoa do presidente da atual e na associação pessoa do de presidente gestores, da atual Mário associação, Nietzsche, e que surgiu, e faço essa que pequena surgiu, apresentação, porque e hago essa diante pequena da apresentação apresentação, da ex-deputada Karina, sempre porque frente à apresentação da que surgiu deputada Karina, de uma ideia de vários deu uma ideia operadores de vários do direito e operadores técnicos operadores de direito do parlamento, da necessidade do parlamento, de divulgar da as necessidade experiências, não de só la no direito divulgação parlamentar, das mas nas experiências, práticas não só legislativas internas das casas. Durante 35 anos, durante atuei 35 no anos, paulista, atuei no Legislativo Paulista e fazendo essa breve introdução, fazendo uma assembleia de introdução, já honroso convite agradeço para participar desse painel a invitação de para contextos e participar. desafios futuros dos parlamentos. Agradeço ao coordenador do painel, Gabriel Duarte. Também agradeço ao coordenador do Peru, a quem tenho um grande carinho ao Peru, onde recentemente fui indicada para doutor honoris causa da Universidade de Garcia. Perdón. Pelo professor. Perdón, Patricia, Sí. ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando, Patricia? Sí. Bien. Te voy a pedir un favor, y Sí. es que si podés hacer una pausa para que en tu pausa traduzca la traductora. Sí. ¿Te Pues parece? no. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Bueno, así por ahí se va a escuchar mejor. Y mil disculpas. Sí. Não. Por favor. Entendo perfeitamente o espanhol. Mas falo Entendo perfeitamente, pero hablo português pouco. Difícil por conta do sotaque Pero hablo um português difícil italiano. por mi acento paulista italiano. Muy bien. Bueno, la parte italiana la compartimos, yo también tengo ascendencia italiana. Pero te voy a... Agradeço a todos. Te voy a pedir Agradeço a o todos convite, Mário Nietzsche, por la invitação, essa Mário coordenação Nietzsche, do Gabriel ao Peru, que eu tenho a coordenação de Gabriel, das universidades São Marco e Garcia, das universidades, e a todos os palestrantes aqui, ao qual eu e a todos os presentes, cumprimento na pessoa do Gabriel. Eu vou iniciar a minha fala um pouco mais reflexiva, minha charla, diferente da deputada Karina, no distinta sentido de da deputada trazer Karina, nesse sentido de falar mais uma questão de reflexão, uma questão de reflexão sobre os desafios do Parlamento acerca no século XXI. de los desafios del Parlamento no siglo XXI. Começo iniciando sobre a ótica externa do desafio que o Parlamento hoje se encontra. Sobre a óptica externa que o Parlamento Legislativo hoje se encontra. E começando o primeiro item como a credibilidade institucional. E tendo como primeiro item a credibilidade institucional. O desgaste do que denominam a classe política mundialmente. O desgaste da chamada classe política a nível mundial. Pois não é um fenômeno isolado, tem sido alvo de estudos profundos por várias instituições que avaliam a credibilidade do representante eleito face à visão do cidadão.
no es un fenómeno aislado. Ha sido objeto de estudios en profundidad por parte de varias instituciones que evalúan la credibilidad del representante electo frente a la visión del ciudadano. Não só os resultados são alarmantes, como uma solução para a mudança a curto prazo não se vislumbra, colocando em xeque o sistema representativo de uma forma geral. Y no solo son los resultados alarmantes, pero también una solución a corto plazo no se vislumbra, poniendo en jaque el sistema representativo en general. O vácuo entre a vontade dos cidadãos e dos seus representantes, descompasso entre as instituições e a vontade do povo, aliado ao distanciamento do eleitor com o representante que recebeu o seu voto, e posterior acompanhamento sobre os trabalhos realizados e a confusão permanente sobre as competências do poder legislativo e poder executivo, geram desgaste de classe política como um todo, conforme demonstram esses vários estudos e indicadores. El vacío entre la voluntad de los ciudadanos y de sus representantes, el desajuste entre las instituciones y la voluntad del pueblo, combinado con el distanciamiento del votante, del representante que recibió su voto, y el seguimiento posterior del trabajo realizado y la confusión permanente sobre la capacidad del poder legislativo y ejecutivo, genera desgaste en la clase política en su conjunto, como lo demuestran diversos estudios e indicadores. A segunda questão que coloca é o conceito de democracia. A dificuldade de se alcançar a efetiva democracia social, esculpida em várias constituições, não só nos países emergentes, visando a concretização de uma sociedade mais justa, reflete diretamente na democracia representativa, uma vez que os anseios do povo, muitas vezes não alcançados, em ter uma vida mais digna, recairá no descrédito da classe política. La dificultad para lograr la sociodemocracia efectiva, tallada en diversas constituciones, no solo en los países emergentes, con el objetivo de lograr una sociedad más justa, se refleja directamente en la democracia representativa, ya que muchas veces no se cumplen los anhelos de las personas por tener una vida mejor, cae sobre la clase política. A terceira reflexão, digo a corrupção e desenvolvimento econômico. Intimamente ligado, o desenvolvimento econômico com a prática nefasta da corrupção afetam a classe política sobre dois aspectos principais. A questão do orçamento público, chegar com resultados à camada da sociedade mais carente, bem como do arcabouço normativo de combate ao nepotismo, suborno, dentre os outros demais crimes. Estrechamente ligados al desarrollo económico con la nefasta práctica de la corrupción, afecta a la clase política en dos aspectos principales. El tema del presupuesto público, llegando con resultados al estrato más necesitado de la sociedad, así como el marco normativo para combatir el nepotismo, entre otros delitos. A conscientização política, as constituições democráticas em geral, como é o caso da Carta de 88 do Brasil, traz garantias e normas de direitos e deveres ao cidadão, mas falta de conhecimento, seja desses direitos, dos deveres, ou até mesmo da composição dos poderes do Estado, afeta diretamente a configuração dos partidos políticos, as casas parlamentares, causando vácuo na legitimidade almejada.
las constituciones democráticas en general, como el caso de la Carta de Brasil de 1988, trae garantías y normas de derechos y deberes al ciudadano, pero el desconocimiento sobre los derechos, deberes, incluso la composición de los poderes del Estado, directamente afecta la configuración de partidos políticos y cámaras parlamentarias, causando un vacío en la legitimidad deseada. O processo legislativo e participação cidadã traz a reflexão onde as regras do processo, do devido processo legislativo, são em sua maioria de uma complexidade que para o eleitor, cidadão comum e a sociedade em geral, além dos mais diversos temas que urgem a serem debatidos e regulamentados com a rapidez para atender de pronto a demanda social. A segunda questão é a valoração do corpo técnico de servidores, planos de carreiras e mecanismos de aperfeiçoamento do corpo de servidores com a devida valorização do capital humano. A terceira questão, as condições e ferramentas de trabalho, onde precisamos de mecanismo e ferramentas para a concretização de um trabalho compartilhado, interligado dentro das casas. A quarta questão, colocaria, é a gestão de conhecimento. A falta de planejamento e de uma estratégia aliada à dificuldade de formação de grupos de trabalho para mapear, valorizar o conhecimento dos servidores técnicos. E aí, a quinta, a segmentação de departamentos com burocracias a serem superadas ou extintas. Passando a essas pequenas reflexões sobre a parte externa e a parte interna dos problemas atuais do Poder Legislativo, faço agora as minhas ponderações sobre práticas que têm por objetivo solucionar ou minimizar os problemas colocados aqui, tanto na ótica externa quanto na ótica interna. Para mim, o maior desafio será o conhecimento é a informação que muda algo ou alguém. Tanto pode transformar em base para a ação ou para fazer o indivíduo ser capaz de ações diferentes e mais efetivas. Segundo a Nuke. Para mim, está muito claro que todo o esforço dos técnicos da Casa Legislativas em produzir índices, em produzir mapas, em produzir acessos ao cidadão. E aqui no Brasil, ouso dizer, estamos bem avançados nesse sentido, e é só entrar no link do Senado ou da Câmara dos Deputados, temos vários mecanismos de acesso produzidos por servidores técnicos, de forma a dar transparência e dar vazão a toda a atividade legislativa, ao cidadão e a toda a sociedade. Mas aí entramos de novo na questão do que é informação. Informação também tem sido alvo de estudos profundos entre dados, informação e conhecimento. Informação é descrito como dados estruturados, organizados e processados, apresentados dentro de um contexto, o que torna relevante e útil para a pessoa que o deseja. Como a deputada Karina colocou, todos os dados, eficácia legislativa, reuniões, enquetes, índices, indicadores, são fundamentais e isso é informação. Já os dados vão ser aquilo que vão ser lançados. E o conhecimento é aquilo que vai ser utilizado em cima dessa informação colocada à disposição. Para enfrentar os aspectos externos do legislativo... Para enfrentar os aspectos externos do legislativo, algumas práticas voltadas a levar a informação à sociedade. Voltadas a levar a informação à sociedade.
levando sempre em conta... Patricia, por favor, tenemos que terminar. Sim, o parlamento é a casa do povo, onde se questiona, protesta, manifesta, Donde se questiona, argumenta, protesta, se manifesta, faz valer sua vontade argumenta, e hace valer os su seus voluntad representantes no mecanismo de participação. y sus Além do poder representantes en el mecanismo de legislativo ser participación. fiscalizador, ele tem a questão também de procurar, para revitalizar a sua ideia geral, fazer valer uma democracia participativa. E quando falo em democracia participativa, estamos falando em referendo, plebiscito, emenda popular à Constituição, de forma que todo esse arcabouço pode ser colocado à disposição do cidadão. Eu dou 2 exemplos que me são caros. Em 2000, a Assembleia de São Paulo elaborou o Fórum São Paulo Século XXI, onde trouxe toda a sociedade civil para dentro do Legislativo e se discutiu como efetuar e diminuir o vácuo entre o anseio da sociedade e os parlamentares e a visão dos parlamentares com a sociedade. Disso surgiu 2 grandes providências. Uma, o primeiro Instituto de Política Pública e Pesquisa do Estado de São Paulo, vinculado ao Poder Legislativo, que junto com a Fundação SEAD, hoje produz as custas e as despesas do Legislativo, um índice de responsabilidade paulista, o índice paulista de responsabilidade social, que nada mais é que uma foto do município, trazendo a realidade do Estado para o deputado, para ele poder agir, inclusive, políticas públicas, fiscalização, a questão do orçamento participativo, a questão da feitura de elaboração de leis e tudo mais. Outra coisa que foi colocado, que foi conseguido fazer, os portais. Hoje o Brasil é referência na questão digital, e já vou finalizando, apesar de já estar resumindo bem, mas a questão digital só foi possível com o portal da transparência, com a lei da transparência, aberturas de dados, e com os técnicos internos e servidores capacitados para poder fazer da realidade física a realidade digital. Então, isso foi colocado à prova na época da pandemia, onde as casas já estavam preparadas para uma ação de isolamento social. Isso não substitui a presença física, não substitui o jogo político e, ouso dizer, a realidade digital no Brasil é para poucos, para poucos. A sociedade não tem acesso a esse arcabouço todo colocado à sua disposição. Obrigado, Patricia. Obrigado. Coincidimos en la importancia de ampliar la presencia de los ciudadanos en los parlamentos. Ahora, sin más preámbulo, nos trasladamos a Uruguay, vecino país de Brasil, y le damos el uso de la palabra a Gustavo Sánchez Piñeiro, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, es funcionario de trayectoria en el Senado de la República Oriental del Uruguay y desde el 2020 ocupa el alto cargo de secretario redactor de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General de Uruguay. Lo acompaña un colega del Parlamento uruguayo, Renán Pascal, director de Estudios Legislativos del Senado del Uruguay. Adelante, por favor. Buenas tardes, estimado, realmente, y colegas de toda América. Es un honor para nosotros poder estar junto a ustedes en esta instancia. Un especial saludo y agradecimiento a Mario Nitti, presidente de ASALRA, que tuvo a bien invitarnos, y bueno, y a este moderador de excelencia que sos tú, estimado amigo. Y en el tiempo que se nos ha asignado, porque cada una de estas presentaciones, vaya que disparan muchísimas otras instancias que esperemos poder compartir, ojalá presencial también, pero en principio yo brevemente voy a hacer una referencia a lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en nuestro
desde nuestro Parlamento, y como creemos que el trabajo en equipo cada día más, el conjugar en nosotros es necesario en toda actividad humana, vaya que en este ámbito parlamentario lo es. En la segunda parte, ya yendo a lo que precisamente se trabaja, se aborda acá en la experiencia de nuestro país, en la Cámara de Senadores, va a hacer uso de la palabra el querido colega Renan Pascal. A partir de marzo del 2020, cuando la pandemia se propagó por todo el mundo, los procedimientos parlamentarios afianzados debieron detenerse. Los parlamentos ya no se podían reunir en el Pleno ni en los comités o comisiones de trabajo. Los parlamentarios tampoco se podían reunir en persona con los electorados. Ello supuso un gran desafío para las administraciones parlamentarias y le vemos un lado positivo, dado que la crisis provocó que los funcionarios parlamentarios innováramos bajo presión. La transición a un modo digital de trabajo, hoy es necesaria la referencia a lo que fue el panel 10 de tecnología, teletrabajo, parlamento abierto, van algunas referencias muy similares a las ya expresadas. Decía que ese modo digital de trabajo ha supuesto un cambio cultural a gran escala que nos exige dejar atrás algún status quo a fin de experimentar y poder adaptarnos a las nuevas demandas. La pandemia también ha supuesto una oportunidad a provocar que el foco de la atención iluminara el ámbito tecnológico y acelerara las agendas del cambio digital. La tecnología digital ha pasado de ser algo que sería bueno tener a convertirse en fundamental para el trabajo. Como bien decía nuestra colega de Brasil, sin sustituir la presencialidad tanto de los parlamentarios con el electorado como el trabajo de los funcionarios en sus respectivas, en lo administrativo y lo legislativo. Las nuevas tecnologías están teniendo un gran impacto en el entorno operativo, como escuchábamos hoy más temprano, y el panorama cultural de los parlamentos impacta directamente en ello. Un parlamento que aprovecha el poder de las nuevas herramientas digitales ahora puede conectarse con aquellos a quienes representa de manera que eran difíciles de imaginar hasta hace unos años. Los sistemas internos dentro de los parlamentos son más fuertes y los procesos que utilizan se están transformando. Las redes sociales y los datos abiertos son herramientas importantes que permiten a los ciudadanos interactuar de manera más eficaz con los miembros y los parlamentos. Existe una tradición de larga data basada en colaborar, no solo a nivel público, sino a nivel privado. Hoy el colaboracionismo es necesario, el construir en equipo. Compartir e intercambiar conocimientos y buenas prácticas entre los parlamentos es fundamental. Vaya que tiene esta asociación que nos ha convocado un principalísimo objetivo al poder interactuar en los tiempos venideros. Las TICs, las tecnologías de información, han adquirido una importancia crucial dentro de la infraestructura parlamentaria como herramientas centrales que propician la transformación, la apertura y un tema muy importante desde nuestra perspectiva, que es la rendición de cuentas. Las herramientas digitales ayudan a conectar los parlamentos con la ciudadanía, como le decíamos, y a hacer más efectiva la labor de los parlamentarios y a mejorar las capacidades profesionales de la institución. Es necesario que los parlamentos adquieran habilidades nuevas en áreas de rápida evolución, si es que buscamos transformarnos en instituciones plenamente abiertas y transparentes, y satisfacer así las demandas de datos oportunos y brindar, insisto, una mayor y mejor rendición de cuentas. Sin lugar a duda existen muchas ventajas para aquellos que trabajan en forma colaborativa con otros. Los parlamentos que reconocen la necesidad de evolucionar y desarrollar modos nuevos y más abiertos de trabajo son aquellos en los que se está innovando. Se trata de un cambio tanto cultural como tecnológico y requiere un compromiso en todos los niveles de la institución. Hago referencia brevemente también a un programa que estamos llevando adelante que se llama el PROPACI, Programa de Participación Ciudadana, donde el año pasado lo implementamos y más de 400 iniciativas se hicieron llegar a las distintas comisiones de trabajo parlamentario con un gran impacto por áreas, por interés de la población, pero que es una herramienta realmente que le estamos dando un gran impulso. La transparencia, como bien decía nuestra colega de Brasil también, y lo decía nuestra colega de
de México. La ley de acceso a la información pública en nuestro país, la 18.381, también ha sido un antes y un después, un punto de inflexión en esa búsqueda real de la transparencia, no meramente declarativa, sino real, con instrumentos que el ciudadano realmente tenga para poder llegar. Y otro tema que estamos trabajando es en la alfabetización para la lectura de los instrumentos legales que de aquí surgen, para poder saber ese ciudadano cuánto le impacta y cuál es la que realmente le sirve para su diario vivir y para sus intereses. También estamos trabajando, innovando en alfabetización en la lectura de las rendiciones de cuentas, porque uno puede disponer de mucho número en los portales parlamentarios, pero no realmente es brindar información, sino la accesibilidad a dicha información es lo que nos hace realmente ese compromiso hacerlo efectivo. Y por último, también se decía, las herramientas de teletrabajo, tanto de los parlamentarios como de los funcionarios, estamos, lo reconocemos, en plena evolución, sin perder las garantías, tratando de cuidar los reglamentos y lo que la Constitución Nacional nos impone. Pero creo que estamos en el buen camino y por lo escuchado en estos días y por lo que nuestras colegas han desarrollado hasta ahora, creo que también lo reafirma. Le daría la palabra, si tú lo permitís, Gabriel, para culminar nuestra participación a nuestro colega Renan Pascal. Claro que sí, con todo gusto, Renan. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Renan, si me permites hacer una introducción previamente, sí. Quiero apelar a la parte, creo, más crucial de esta exposición que he tenido la oportunidad de revisar, y me gustaría que nos expliques lo del IGLIN. Si te parece, me posiciono en esa parte. Bueno, por favor. Con mucho gusto, gracias, mucho gusto. Gracias por la comprensión. Muchas gracias, Gabriel. Quería saludar a mis colegas panelistas y especialmente a Gustavo Sánchez por darme la posibilidad de participar en este panel. En cuanto a la exposición nuestra, nosotros somos servicios de asesoramiento legislativo o parlamentario, asesoramiento de naturaleza jurídica. Somos una oficina de profesionales en el derecho y en el marco de esa tarea es que hemos participado en distintas instancias y desarrollado diversas experiencias. Alguna de ellas es como me consultaban, la de GLIN. GLIN es una red internacional de países y de organizaciones, de parlamentos, fundamentalmente parlamentos, pero también en algunos casos universidades de derecho, facultades de derecho, también poderes judiciales, que aportan información jurídica a una base de datos y que se va alimentando y funciona a través de un portal. Cada país, cada jurisdicción, cada poder judicial, cada facultad de derecho va aportando información a esa base de datos. La ventaja es al buscar es que nos da todo el derecho de diversos orígenes y de diversos países. Esa es una de las fortalezas. ¿Cómo funciona? Cada estación ingresa a la legislación escaneada a un PDF y completando campos en un software elaborado por GLIN, que va interactuando con el usuario y lo va cargando a la base de datos. Y mediante la navegación en Internet se puede acceder a través de los buscadores. Se incorporó fundamentalmente legislación, pero también jurisprudencia, antecedentes legislativos y también doctrina o literatura jurídica. En Uruguay, viendo las ventajas de esa base de datos, de ese organismo de cooperación internacional de parlamentos y de países, empezamos a trabajar tratando de ampliar esa experiencia y empezamos a incorporar legislación del Mercosur. Nos vinculamos con la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a través del Instituto de Derecho Informático, estableciendo convenios, y bueno, cada uno iba aportando lo que tenía, ¿no? El Parlamento aportaba leyes, aportaba antecedentes legislativos, la Facultad de Derecho aportaba doctrina, y así fuimos avanzando. Y en determinado momento hicimos una especie de réplica de lo que es GLIN, pero en vez de hacerlo hacia el exterior del país,
lo hicimos hacia el interior del país, llevándolo a todos los parlamentos locales. Nosotros tenemos 19 en Uruguay, se llaman juntas departamentales, y entonces creamos una red interna uruguaya de GLIN, teniendo una estación GLIN en cada uno de los parlamentos locales de todo el país. Es un proyecto que hicimos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tuvimos que capacitar funcionarios, darle tecnología a las juntas departamentales, ellas aportaron la conectividad y ahí se fue formando esa red de oficinas de asesores parlamentarios de cada uno de los parlamentos locales, liderada desde el Parlamento Nacional, pero extendida a todo el país. Fue una experiencia muy, muy buena. En lo interior seguimos trabajando en ello. En lo exterior, a nivel internacional, GLIN está en proceso de reordenamiento institucional. Estamos ahora en un impasse, pero al interior del país seguimos funcionando y es una experiencia muy, muy exitosa porque, entre otras cosas, nos llevó a tener una visión diferente de lo que hacemos a nivel cotidiano, del trabajo diario, y de alguna manera también nos cambió la forma de trabajar, porque nos hizo incorporar tecnología, nos hizo compartir con colegas de otros países otras experiencias y otras maneras de trabajar y de incorporar tecnología al trabajo nuestro y incorporar elementos a los cuales de repente no le dábamos la importancia que tienen, como la técnica legislativa o, por ejemplo, el uso de la jurisprudencia y la doctrina a nivel parlamentario. Además, lo encaramos siempre en el sentido de que el acceso a la información que nos daba GLIN no solamente se quedara en el Parlamento, sino que también esa información pudiera llegar a la sociedad, a las facultades, a investigadores, a estudiantes y al público en general. Entonces se formó una especie de red interna de integración horizontal y de cooperación a nivel de nuestro país, dentro del país, pero también hacia afuera. Y es una red que la verdad funciona muy, muy bien y una experiencia muy rica para replicar y para desarrollar. Me quedo por ahí, dado lo avanzado del tiempo que estamos, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias también, muchas gracias a ti, Renan, de manera muy especial a Gustavo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y... Eu gostaria de fazer uma consideração, por favor. Al final, por favor. Sim, para finalizar. Al final, por favor. A continuación, nos trasladamos a la sede de Parlaméricas. La verdad que esta presentación es una presentación sí. muy esperada. Natalie Casanova, responsable senior de Parlaméricas, nos acompaña en esta oportunidad y la verdad que es muy importante, como las presentaciones que nos han precedido, ir aterrizando en lo que Parlaméricas tiene que decirnos. Parlaméricas, como ustedes lo saben, es una importante red parlamentaria independiente compuesta por las legislaturas nacionales de los 35 estados independientes de las Américas. Natalie, bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriel. Sé que estamos contra el tiempo, así que voy a apresurarme lo que pueda. Primero quiero agradecer a la Asociación de Administración Legislativa de República Argentina, SADRA, que nos han extendido muy amablemente esta reunión. Por supuesto, también es un honor de partir con los diferentes representantes acá de Brasil, México, Uruguay, y por supuesto estar bajo tu interés, muy prolija coordinación, Gabriel. Yo quiero un poco aportar la mirada interparlamentaria, antes solamente empezando muy brevemente con qué es Parlaméricas para que quienes no conocen. Como decía Gabriel, es una institución que promueve el diálogo político cooperativo y la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Está compuesto por los poderes legislativos de los 35 países que conforman las Américas y el Caribe, y ya desde hace 20 años, justamente este año es nuestro
estamos de aniversario, convoca a líderes y autoridades y funcionarios para generar sinergias y acciones conjuntas que aborden prioridades hemisféricas. Trabajamos, como dice en la diapositiva, en unos grandes 4 temas. El primero es igualdad de género, empoderamiento de las mujeres, en política, parlamentos abiertos para justamente potenciar el tema de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética al interior de los parlamentos, acciones legislativas y mitigación para los efectos del cambio climático y finalmente, y no menos importante, estableciendo alianzas multiactor, justamente para que los líderes juveniles, las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a esta gran agenda que tiene Parlaméricas. Perfecto, está ahí perfecto, Gabriel. La gobernanza, justamente dada la naturaleza de Parlaméricas, está conformada por un consejo que está compuesto por representantes de 17 países, que los parlamentos designan a Parlaméricas. La presidencia actualmente está a cargo de la senadora Blanca Velar de Paraguay y la vicepresidencia por la presidenta de la Cámara de Representantes de Trinidad y Tobago, la honorable Brigitte Anicet George. En esos temas que mencionaba, cambio climático, parlamento abierto, igualdad de género, tenemos redes parlamentarias que a su vez también están lideradas por parlamentarios y algo que nos parece bastante importante y un reconocimiento a la muy valiosa labor de las y los funcionarios en la región. El 2019 se formalizó un espacio de intercambio y aprendizaje entre pares justamente destinado a las y los funcionarios, lo que nosotros hemos llamado Red de Funcionarios y Funcionarios de Parlamento Abierto, que está funcionando desde el 2019 y que ahora también estamos de hecho formando una red para el tema de igualdad de género. Podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Este es algo muy breve, ya lo han mencionado, que efectivamente la irrupción de la pandemia generó nuevas prioridades, nuevos desafíos, lo que mereció además la adaptación de varias funciones de los diferentes poderes, y eso no quedó exento al poder legislativo. Bueno, acá hay un pequeño glimpse de lo que sucedió en la región, que efectivamente varios países tuvieron no solo transitar a sesiones virtuales o mixtas, sino que además también, y muy importante, adaptar herramientas y procedimientos y disposiciones legales que permitieran que los actos del Parlamento tuvieran validez. Después, por favor, pasar a la siguiente. Bueno, eso es un poco un par de ejemplos en Ecuador y Brasil, de cómo justamente habían utilizado diferentes herramientas para garantizar la asistencia y el quórum, ¿no? La siguiente, por favor. Para no, bueno, acá también un poco un glimpse de otra de las cosas muy importantes que el Parlamento, y lo voy a retomar luego en unas reflexiones finales, es que también no solamente el tema de la legislación, sino también se puso mucho énfasis en el control político, justamente porque dada la pandemia resultó bastante importante seguir potenciando esta labor del Parlamento. Siguiente, por favor. Lo agradezco. Entonces, sí, ahí. Entonces, pero una de las cosas muy importantes que sucedieron a pesar de la pandemia es que parlamentos siguieron apostando por procesos de parlamento abierto. Y para quienes no saben un poco qué es parlamento abierto, desde la hoja de ruta hacia la apertura legislativa aprobada en 2016 en Parlaméricas con más de 20 países representando por medio de sus parlamentos, es una relación entre es una nueva relación entre los parlamentos y la ciudadanía que tiene por finalidad justamente impulsar estos 4 principios que ven en esa diapositiva: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad, que finalmente tienen una consecuencia muy positiva porque fortalece las funciones del Parlamento. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor, Gabriel. Quería resaltar que a pesar de la pandemia, como decía, entonces países han apostado por seguir en estos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina, en plena pandemia, no solo se establecieron protocolos para el funcionamiento virtual, como seguro deben conocer, sino también para garantizar procesos de co-creación que ameritaba este plan de Parlamento Abierto, que de hecho lo han hecho desde el año pasado y lo lanzaron este año.
es más, en la página web de la Cámara de Diputados de Argentina pueden encontrar la metodología, porque claro, los procesos de co-creación prepandemia efectivamente eran con no solo los parlamentos, no solo los funcionarios o los parlamentarios, sino también con sociedad civil, con academia, con ciudadanía in situ, ¿verdad? Para determinar un poco qué prioridades y compromisos iban en este plan de acción. Eso pasaba en prepandemia, pero siguió pasando ahora, por supuesto, desde la virtualidad. Entonces, en Argentina hicieron una metodología justamente adaptando a la virtualidad esos procesos de co-creación, que además también está disponible para todos otros países que quieran también seguir en ese camino, ¿no? De hecho, ahí pueden ver un poco las reuniones que tuvieron tanto mixtas, digamos, presencialmente, pero también virtualmente, ¿verdad? También otro país que impulsó planes de acción en este momento tan complicado que seguimos viviendo es Colombia, con su 5º plan de acción de Congreso abierto y transparente. Perdón. ¿Me escuchás, Sí. Natalie? ¿Me escuchás? Sí. Natalie. Sí. Hola, ¿cómo te va? Mario te habla. Discúlpame que te interrumpa. Mario? ¿Podrás redondear en 2 minutos el concepto? Porque ya estamos pasados con el tiempo, ¿puede ser? Sí, claro, trato lo posible de avanzar rapidito. Gracias, Bueno, Mario. Gracias. Sí, bueno, acá están 2 países, puedes por favor pasar a la siguiente diapositiva. También quería resaltar que tanto Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay han seguido avanzando. Por ejemplo, en Ecuador justamente se aprobó la ley orgánica para la función legislativa para aplicar el tema de parlamento abierto desde sus reglamentos, que era algo muy importante. Finalmente, ya para finalizar, creo que han quedado y siguen quedando desafíos y también oportunidades para avanzar en los parlamentos de las Américas y el Caribe. Primero, con justamente el tema de control político, no solo continuar fortaleciendo la profesionalización del servicio parlamentario con miras a fortalecer todos los mecanismos de control político que los parlamentos ya tienen, pero también, por ejemplo, agregar o desarrollar herramientas de control para la evaluación del presupuesto o oficinas de evaluación de las leyes. Ya hay algunos países, pero sería interesante que en otros parlamentos también se puedan acoger a estas prácticas. La siguiente diapositiva, por favor. Otro desafío muy importante es el tema de la desinformación y cómo finalmente se reproducen narrativas e historias que terminan mellando la confianza en las instituciones públicas. Entonces ahí, primero es reconocer su carácter interregional y cómo espacios como ASALRA, como Parlaméricas, justamente facilita discutir ese tema desde una mirada más global. La otra es establecimiento de mecanismos y protocolos de respuesta frente a información errónea, que ya hay parlamentos que están teniendo protocolos desde redes sociales para justamente responder esta información. Brasil es uno de ellos que tiene un mecanismo llamado Comprovi. Y también algo que mencionaban muy importante es el relacionamiento con los medios de comunicación, ¿no? Otro tema también muy importante que salió en la reunión de funcionarios de Parlamento Abierto hace unos meses fue el tema de la ciberseguridad, que finalmente no es un tema solo de los departamentos de las TIC, sino es tarea de todos. Y la siguiente, y la última, y con esa termino, el tema de la innovación abierta. Creo que algo que ha quedado finalmente es que más allá de la pandemia, estas sesiones virtuales o mixtas finalmente van a quedar, y creo que hay una importante oportunidad para no solamente seguir implementando y avanzando la modernización del Parlamento, sino además también aplicando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que ya hay países como Brasil que la están implementando. La otra es seguir modernizando la gestión documental e información parlamentaria, que es algo que ya había mencionado mis colegas, no voy a ir más allá, pero sí, y uno último, que son los sistemas de integridad, que justamente aglutine todos esos esfuerzos que bien están haciendo a nivel de los códigos de ética, las leyes del lobby, en fin, para justamente poder analizar los posibles riesgos de infracción de todas estas conglomerados de herramientas y reglas que ya existen en algunos parlamentos y que están avanzando en ese fin. Yo con eso termino. Muchísimas gracias y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias, Natalie. Mario, si me permites unos segundos. Dale. Creo que si alguien dudaba de la importancia de los temas parlamentarios, creo que al tiempo nos remitimos. Nos falta tiempo para abordar temas tan importantes que la verdad son transversales. Hay mucho por comentar. Recibimos saludos y consultas a través del chat de YouTube, y es una pena no poder responderlos en esta oportunidad, pero nos comprometemos a hacerlo a través de las redes de ASALRA. Mario.
Muy bien, muchas gracias Gabriel, muchas gracias a todo el panel. Mil disculpas Natalie, que tuve que hacer de antipático, pero la verdad que ya estamos pasados 10 minutos y estamos haciendo lo mismo con todos los paneles. Estaba interesantísimo, yo particularmente me hubiera seguido escuchando, pero bueno, será para la próxima y de paso los comprometemos a que participen de la próxima. Muchas gracias a todo el panel, como siempre Gabriel, gracias y estamos en contacto, ¿sí?